En 1936, una abuela de Oklahoma alimentó a 7 hijos durante todo un invierno con 70 kilos de patatas y nada más. No hubo carne. No hubo pan fresco. Solo patatas, agua, y la determinación de una mujer que se negaba a dejar morir de hambre a su familia. Estas no son recetas de cocina. Son documentos de supervivencia, transmitidos de madre a hija en cocinas donde cada gramo de comida se pagaba con horas de trabajo agotador. Hoy desenterramos 30 cenas que la historia oficial olvidó a propósito, platos que la industria alimentaria jamás querría que usted recordara. Algunas de estas recetas utilizan partes del animal que hoy nadie se atreve a tocar. Otras nacieron directamente de la Gran Depresión y sobrevivieron, en secreto, hasta los años 50. Quédese hasta el final, porque el número 1 explica por qué su propia abuela, quizás, nunca quiso hablar de lo que realmente comía. Comencemos con el número 30. Número 1. Sopa de hueso de cráneo y patatas de la última semana del mes. Al final de este recorrido llegamos al plato que nació, literalmente, cuando ya no quedaba nada más en la casa. Cuando un cerdo o una res se sacrificaba, el cráneo, ya sin la mayoría de su carne aprovechable, se guardaba entero en un rincón fresco de la cocina, envuelto en tela, esperando la semana en que el dinero se terminara antes que el mes. Su bisabuela lo partía con un hacha pequeña, exponiendo los últimos restos de carne pegados al hueso, sobre todo, el cerebro y la médula que aún quedaban dentro. Lo colocaba en la olla más grande de la casa, cubierto de agua, con cebolla, ajo y sal gruesa, y lo dejaba hervir durante toda una tarde, a veces más de 5 horas, hasta que el hueso soltara absolutamente todo lo que tenía para dar. Ese caldo, turbio y profundamente sabroso, recibía entonces todas las patatas que quedaban en el costal, sin medir cantidades, porque esta sopa debía alcanzar hasta que llegara el próximo pago. Era la cena de los últimos 3 días del mes, en pueblos mineros de Kentucky, en comunidades rurales de México y en barrios obreros de toda Europa del Este. Y es exactamente por esto que su abuela, quizás, nunca quiso hablar de lo que realmente comía, porque esta sopa no era una receta. Era la prueba silenciosa de cuántas veces la familia estuvo, verdaderamente, al borde de no tener nada. Número 2. Guiso de cabra vieja con patatas y hueso. Cuando una cabra dejaba de dar leche, ningún ganadero la dejaba morir de vieja sin aprovechar su carne, aunque esa carne fuera dura, fibrosa y exigiera horas de cocción para volverse comestible. Su bisabuela sabía que el secreto no estaba en apurar el fuego, sino en rendirse ante él. Cortaba la carne en trozos grandes, junto con algún hueso con tuétanos si el animal lo permitía, y la doraba bien en manteca caliente hasta sellar cada lado antes de cubrirla con agua, cebolla, ajo y una hoja de laurel. El guiso cocía a fuego bajo durante más de 3 horas, sin prisa, revisando de vez en cuando que el agua no se consumiera por completo, hasta que esa carne dura y correosa se rindiera finalmente y se separara del hueso con apenas el roce de una cuchara. Solo en la última media hora agregaba las patatas troceadas, dejando que absorbieran ese caldo oscuro y concentrado, cargado del sabor intenso que solo un animal viejo podía ofrecer. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de España y también en ciertas zonas ganaderas de Marruecos trasladadas a barrios inmigrantes, este guiso aparecía cuando una cabra ya no producía leche suficiente y su carne, lejos de desperdiciarse, se convertía en la cena de toda una semana para una familia que no tenía margen para el despilfarro. Número 3. Sopa de patata y cabeza de pescado. En los pueblos costeros, donde el pescado era abundante pero el dinero escaso, ninguna cabeza terminaba jamás en la basura, porque su bisabuela sabía que ahí, precisamente ahí, se escondía el sabor más profundo de todo el animal. Cuando el pescador vendía los filetes limpios a las familias con más recursos, las cabezas y las espinas se regalaban casi sin excepción, consideradas un desecho por quienes no sabían aprovecharlas. Su bisabuela las enjuagaba bien bajo agua fría, retirando las agallas para evitar el amargor, y las colocaba en una olla junto con cebolla, un diente de ajo y agua suficiente para cubrirlas, dejando que hirvieran a fuego bajo durante casi 1 hora. Ese tiempo era suficiente para que la grasa natural detrás de los ojos y las mejillas del pescado se derritiera en el caldo, dándole una riqueza y un cuerpo que ningún filete magro podía ofrecer por sí solo.
colaba el caldo, desmenuzaba a mano cualquier trozo de carne aprovechable de las mejillas y devolvía todo a la olla junto con patatas troceadas, dejando que cocieran hasta espesar la sopa por completo. En los pueblos costeros de Portugal, en comunidades pesqueras de México y también en ciertas islas del Caribe, esta sopa alimentaba a familias enteras con lo que otros consideraban basura, convirtiendo el descarte de un pescador en la cena más sabrosa de la semana. Número 5. Sangre de res en guiso con patatas y cebolla. A diferencia de la sangre de cerdo, más suave y dulce, la sangre de res tenía un sabor más intenso y mineral, y exigía un trato distinto que solo las cocineras más experimentadas dominaban por completo. Su bisabuela la recogía directamente el día de la matanza, la mezclaba con un poco de vinagre para evitar que se coagulara antes de tiempo y la dejaba reposar hasta el momento justo de cocinarla. En una sartén amplia, doraba primero abundante cebolla en manteca caliente hasta que quedara suave y ligeramente dulce, y solo entonces vertía la sangre despacio, revolviendo sin parar a fuego bajo para evitar que se pegara o se cuajara de forma irregular. En pocos minutos, la mezcla se transformaba en una masa espesa y oscura, casi como un guiso denso, a la que agregaba patatas ya hervidas y cortadas en cubos, dejando que se integraran por completo con ese sabor profundo y ligeramente metálico. Con sal, pimienta y a veces una hoja de laurel machacada, el plato quedaba listo en menos de 20 minutos. En los pueblos ganaderos de Argentina, en comunidades rurales de España y también en ciertas cocinas de Filipinas, este guiso se preparaba únicamente el día de la matanza, porque la sangre fresca de res, al igual que la del cerdo, no se conservaba más de un día sin refrigeración adecuada. Número 6. Guiso de cuajo de res con patatas. El cuajo, esa parte del estómago de la vaca conocida en algunos pueblos como librillo por sus pliegues característicos, era una de las vísceras más trabajosas de preparar, pero también una de las más rendidoras para una familia numerosa. Su bisabuela lo limpiaba durante horas, restregándolo con sal gruesa y limón para eliminar cualquier olor fuerte, y lo hervía primero durante casi 2 horas en agua con laurel, cambiando el líquido al menos una vez para asegurarse de que quedara completamente limpio. Una vez ablandado, lo cortaba en tiras delgadas y lo guisaba en una olla junto con cebolla, ajo, un poco de pimentón y patatas troceadas, cubriendo todo con el mismo caldo donde había hervido antes. El guiso cocía otra hora larga, hasta que el cuajo alcanzaba esa textura característica, ligeramente gomosa pero tierna, y las patatas se deshacían parcialmente, espesando el caldo con su propio almidón. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Colombia y también en ciertas cocinas del norte de España, este guiso exigía casi toda una tarde de trabajo, pero rendía para alimentar a una familia numerosa durante 2 días completos. Nadie consideraba el tiempo invertido como un sacrificio. Era, simplemente, lo que costaba convertir la parte más barata del animal en una cena que valiera la pena recordar. Número 7. Sopa de patata y patas de cerdo. Las patas de cerdo, con su piel gruesa y su hueso abundante, eran una de las piezas más económicas que un carnicero podía ofrecer, y precisamente por eso se convirtieron en uno de los ingredientes más fieles de la cocina de la escasez. Su bisabuela las limpiaba bien, chamuscando cualquier resto de pelo sobre la llama de la estufa, y las colocaba en una olla grande cubiertas de agua fría junto con una cebolla entera, un par de dientes de ajo y sal gruesa. Las dejaba hervir a fuego bajo durante casi 4 horas, sin prisa, hasta que la piel se ablandara por completo y el colágeno natural del hueso se disolviera lentamente en el caldo, dándole un cuerpo espeso y untuoso que ningún caldo comprado podía imitar. Solo en la última media hora agregaba las patatas troceadas, dejando que se cocinaran justo hasta quedar tiernas sin deshacerse del todo, absorbiendo ese sabor profundo y gelatinoso que las horas de cocción habían dejado atrás. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Filipinas y también en ciertas cocinas del sur de España, esta sopa aparecía en las noches más frías del invierno, cuando el cuerpo pedía algo denso y caliente. Una sola pata de cerdo, cocinada con paciencia, rendía tanto como una olla entera de carne comprada a precio completo. Número 8. Guiso de bazo de res con patatas. El bazo era, de todas las vísceras de esta lista, quizás la menos conocida fuera de las cocinas campesinas más tradicionales, un órgano oscuro y denso que la mayoría de los carniceros modernos ni siquiera exhiben.
Su bisabuela lo limpiaba con cuidado, retirando la membrana exterior que lo cubría, y lo cortaba en trozos pequeños antes de dorarlo bien en manteca caliente junto con cebolla y un diente de ajo, dejando que perdiera su color oscuro original y tomara un tono más firme por fuera. Cubría todo con agua, agregaba una hoja de laurel y dejaba que el guiso cociera a fuego bajo durante más de una hora, tiempo necesario para que esa carne densa y particular se ablandara lo suficiente como para deshacerse con facilidad. Solo entonces incorporaba las patatas troceadas, dejando que absorbieran ese sabor profundo y ligeramente metálico que distinguía al bazo de cualquier otra carne de esta lista. En los pueblos rurales de Italia, en comunidades campesinas de España y también en ciertas cocinas judías de Europa del Este, este guiso aparecía porque el bazo se vendía prácticamente al precio del hueso, una carne que ningún vecino con dinero de sobra se molestaba siquiera en pedir. Para quien no tenía otra opción, sin embargo, representaba una cena completa por el precio de casi nada. Número 9. Guiso de pulmón de res con patatas. El pulmón de res, conocido en algunos pueblos simplemente como el bofe, era una de las piezas más baratas y menos apreciadas de todo el animal, precisamente por su textura esponjosa y ligera que muchos confundían con falta de sustancia. Su bisabuela lo hervía primero durante casi una hora en agua con sal, un proceso necesario para que esa textura esponjosa se firmara un poco y perdiera el exceso de líquido que naturalmente contenía. Una vez cocido, lo cortaba en tiras delgadas y lo doraba en manteca caliente junto con cebolla y un diente de ajo picado, dejando que los bordes se tostaran ligeramente antes de agregar patatas troceadas y un poco del caldo donde había hervido antes. El guiso cocía otros 20 minutos, tiempo suficiente para que las patatas se impregnaran de ese sabor suave y particular que el pulmón dejaba en el caldo, muy distinto al de cualquier otra víscera de esta lista. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Chile y también en ciertas cocinas de Europa del Este, este guiso aparecía porque el pulmón era, casi siempre, la parte más económica que un carnicero podía vender, apenas por encima del precio del hueso pelado. Alimentaba igual que cualquier otro corte, aunque pocas familias hoy recordarían siquiera cómo prepararlo correctamente. Número 10. Sopa de patata y espinazo de cerdo. El espinazo, esa columna vertebral del cerdo cargada de hueso y con apenas jirones de carne adherida, era una de las piezas más baratas que un carnicero podía ofrecer, precisamente porque parecía tener poco que aprovechar a simple vista. Su bisabuela sabía que la verdadera riqueza no estaba en la carne, sino en la médula escondida dentro de cada hueso. Lo colocaba en una olla grande cubierto de agua fría, junto con una cebolla entera, un par de dientes de ajo y sal gruesa, y lo dejaba hervir a fuego bajo durante casi 3 horas, tiempo suficiente para que el hueso soltara toda su gelatina y el caldo se transformara en algo espeso, dorado y profundamente sabroso. Retiraba entonces el espinazo, desmenuzaba con los dedos cualquier trozo de carne que quedara adherido, y devolvía todo a la olla junto con patatas troceadas, dejando que cocieran hasta absorber por completo ese sabor concentrado que solo un hueso bien trabajado podía dar. El resultado era una sopa humilde en apariencia, pero con una profundidad de sabor que ningún caldo comprado en polvo lograba igualar. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Colombia y también en cocinas del sur de China trasladadas a barrios obreros de Estados Unidos, esta sopa aparecía cada semana, porque el espinazo costaba una fracción de cualquier corte con carne visible. Número 11. Patas de pollo guisadas con patatas. Las patas de pollo eran, para la mayoría de los carniceros de la época, un desecho más que un producto, algo que se regalaba con gusto con tal de no tener que tirarlo. Su bisabuela las limpiaba con agua caliente, retirando la piel amarillenta y dura que las cubría, y les cortaba las uñas antes de hervirlas durante casi 2 horas, tiempo necesario para que los tendones se ablandaran y la poca carne alrededor del hueso se volviera comestible. Ese mismo caldo, después de tantas horas, quedaba espeso y gelatinoso, cargado del colágeno natural que solo esa parte del animal podía ofrecer en tal cantidad. En esa base agregaba patatas troceadas, cebolla y un toque de pimentón, dejando que todo cociera junto hasta que las patatas absorbieran ese sabor profundo y untuoso. El resultado era un guiso pegajoso y reconfortante, donde la verdadera riqueza no estaba en la carne, prácticamente inexistente, sino en el caldo espeso que las patas habían dejado atrás.
En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Filipinas y también en ciertas zonas de China trasladadas a barrios obreros de California, este guiso aparecía cuando no había dinero ni para comprar un cuarto de pollo. Convertir en cena algo que otros tiraban directamente a la basura era, para su bisabuela, apenas otro día más de trabajo en la cocina. Número 12. Sopa de patata y cuello de pollo. El cuello del pollo era, literalmente, lo primero que un carnicero apartaba antes de vender el ave entera, y por eso terminaba casi regalado o incluido gratis con la compra de otras piezas. Su bisabuela los guardaba en el congelador improvisado de la ventana durante el invierno, acumulando varios a la vez, hasta reunir suficientes para hacer una olla completa. Los colocaba en agua fría junto con una cebolla partida, un par de dientes de ajo y sal gruesa, y los dejaba hervir a fuego lento durante más de una hora, tiempo suficiente para que la poca carne que rodeaba el hueso se ablandara y el caldo se enriqueciera con la gelatina natural de esa parte tan huesuda. Retiraba entonces los cuellos, desmenuzaba a mano la carne que lograba separar y la devolvía a la olla junto con patatas troceadas, dejando que cocieran hasta que se deshicieran ligeramente y espesaran el caldo por sí solas. El resultado era una sopa humilde pero reconfortante, con pequeños trozos de carne escondidos entre las patatas suaves. En los pueblos rurales de México, en comunidades campesinas de Colombia y también en cocinas del sur de Italia, esta sopa aparecía cuando la familia no podía permitirse comprar el pollo entero, pero el carnicero, por lástima o por costumbre, siempre tenía cuellos de sobra para regalar. Número 13. Guiso de mollejas de gallina con patatas. Cuando se sacrificaba una gallina, ninguna parte terminaba en la basura, y las mollejas, ese pequeño músculo duro del sistema digestivo del ave, encontraban su lugar en una de las cenas más económicas de toda la semana. Su bisabuela las limpiaba con cuidado, retirando la membrana interna que a veces quedaba adherida, y las cortaba en trozos pequeños antes de hervirlas durante casi una hora, porque su textura firme exigía una cocción larga y paciente para volverse tierna. Una vez blandas, las escurría y las guisaba en una olla junto con cebolla dorada, un diente de ajo, patatas troceadas y un poco del mismo caldo donde habían hervido, dejando que todo cociera otros 20 minutos hasta que las patatas absorbieran ese sabor concentrado y ligeramente terroso de las mollejas. El resultado era un guiso pequeño en apariencia, pero denso y satisfactorio, con una carne que ofrecía una textura firme muy distinta a la de cualquier pechuga o muslo. En los patios de granjas de México, en comunidades rurales de Colombia y también en cocinas campesinas de Filipinas, este guiso aparecía casi cada semana, porque una sola gallina ofrecía apenas un puñado de mollejas, y las familias con varias aves las guardaban juntas hasta reunir suficiente para una cena completa. Nada del ave se desperdiciaba, ni siquiera esa pieza diminuta y olvidada. Número 14. Tripas de cerdo rellenas de patata. Este plato exigía algo que pocas cocinas modernas están dispuestas a ofrecer hoy: horas de trabajo manual antes de siquiera encender el fuego. Su bisabuela recibía las tripas del cerdo recién limpiadas por el carnicero, pero aún así las lavaba una y otra vez con agua, sal gruesa y un chorro de vinagre, frotándolas por dentro y por fuera hasta que quedaran completamente libres de cualquier olor fuerte. Mientras tanto, preparaba un relleno sencillo con patatas hervidas y machacadas, mezcladas con un poco de cebolla frita, pimentón y trocitos pequeños de grasa de cerdo para darle jugosidad. Con paciencia, rellenaba las tripas ya limpias con esa mezcla, atando los extremos con un hilo de cocina para que no se abrieran durante la cocción. Las cocía primero en agua hirviendo durante casi una hora, y después las terminaba en una sartén con manteca caliente, dorándolas por todos lados hasta que la piel exterior quedara crujiente mientras el relleno de patata permanecía suave por dentro. En los pueblos rurales de España, en ciertas comunidades de Portugal y también en zonas campesinas de Filipinas, este plato se preparaba únicamente el día de la matanza, cuando había tiempo suficiente para dedicarle toda la tarde. Era trabajo lento a cambio de una cena que rendía para varios días. Número 17. Cabeza de cerdo en queso de puerco con patatas. De todas las piezas del animal, la cabeza era la que exigía más paciencia y la que producía uno de los platos más generosos de toda la cocina campesina. Su bisabuela la colocaba entera en una olla enorme, cubierta de agua con cebolla, ajo, laurel y sal gruesa, y la dejaba hervir durante casi 4 horas,
hasta que toda la carne, la piel y hasta los cartílagos se desprendían solos del hueso. Retiraba entonces la cabeza del caldo, separaba con las manos cada trozo de carne aprovechable, y lo picaba junto con la piel gelatinosa en pedazos pequeños. Esa mezcla se vertía de nuevo en un molde junto con un poco del caldo reducido, y se dejaba enfriar toda la noche en un lugar fresco, hasta que la gelatina natural del hueso solidificaba todo en un bloque firme que se cortaba en rebanadas, el llamado queso de puerco. Se servía frío, en rodajas finas, junto a patatas hervidas y calientes que contrastaban con la textura firme y fría de la carne. En los pueblos rurales de México, en ciertas comunidades de Alemania y también en cocinas del sur de Estados Unidos, este plato se preparaba una sola vez al año, el mismo día de la matanza, y alimentaba a la familia durante semanas gracias a su capacidad de conservarse en frío. ¿Sigo con el número 16? 30 platos, 30 historias de manos cansadas que jamás se rindieron. Si alguna de estas recetas le recordó a su propia abuela, a su madre, o a esa cocina donde nunca faltó un plato caliente aunque faltara casi todo lo demás, cuéntenoslo en los comentarios. Díganos cuál de estos 30 platos se atrevería a cocinar esta semana. Denle like a este vídeo si cree que estas recetas merecen ser recordadas, y suscríbase, porque cada semana desenterramos otra pieza de esa cocina que la historia intentó olvidar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.